Tienes amigos capaces de dar la vida por ti. Tanta confianza puedes tener en alguien. De tal manera nos amó el Señor, que dio su vida por nosotros. De tal manera nos amó el Señor, que dio su vida por nosotros. Porque éramos nosotros los que íbamos a esa horca. Éramos nosotros los que teníamos que ir a esa cruz. Éramos nosotros los que teníamos que ir a esa silla eléctrica. Éramos nosotros. No era Él era sin pecado. Él tomó nuestras rebeliones, Él tomó nuestros pecados, Él lo tomó en la cruz. Él nos salvó por su misericordia y por su gracia, porque ni tú ni yo éramos merecedores de que nos perdonara. ¿Cuántas veces hemos orado y no hemos recibido respuesta de parte del Señor? ¿Cuántas veces hemos orado, verdad? A veces recibimos respuesta y a veces no recibimos respuesta. No siempre el Señor responde. ¿Estamos de acuerdo? ¿O solamente me pasa a mí eso? A veces pedimos y pedimos y pedimos y a veces, muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo y muchas veces decimos, Señor, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver en esta mañana razones, motivos, cosas por las cuales quizás Dios no nos contesta la oración. Es importante entender que hay fórmulas, hay maneras en las cuales el Señor abre sus oídos a nosotros. Porque muchas veces los oídos del Señor o no llega a la oración o nuestra oración simplemente ha sido aire. Aire. Sacamos aire por nuestra boca. El Señor dice en su palabra, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Os dais cuenta? Y si alabamos solamente con nuestras bocas, pero no adoramos y alabamos con nuestro corazón, lo que estamos expresando no tiene valor y no tiene sentido, porque lo estamos haciendo con nuestra mente. Amén. Pero con el corazón se cree para justicia. Con el corazón uno se justifica delante de Dios, porque dice que Abraham creyó a Dios y fue justificado. Tú te justificas cuando las cosas las haces con el corazón. Amén. Entonces hay que tener un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. O sea que Dios se mueve cuando hacemos las cosas con el corazón. Él quiere que hagamos las cosas sin hipocresía y sin rutinas. Porque a veces oramos para callar nuestra conciencia. Hoy decimos, hoy no he orado. Y a última hora te pones a orar para que tu conciencia se acalle un poquito. Y muchas veces cuando oramos, vamos deprisa, oramos rutinariamente, expresamos 4 oraciones así un poco aprendidas y ahí nos cansamos de seguida y ya está. Y el Señor dice, no hay profundidad, no has dado con el martillo, no has roto esa roca que hay todavía en el corazón. Y a veces hay que martillear. Tú sabes que cuando hay una roca, esos martillos que escuchamos tanto ruido a veces, hidráulicos, ¿verdad? Y eso muchas veces hay que estar ahí presionando hasta que se rompa, no porque el Señor no oiga, sino porque nuestro corazón es el emisor, es el que emite. ¿Amén? Entonces tenemos que ponernos en la misma sintonía de Dios para que nuestras oraciones puedan alcanzar la presencia del Señor. Jeremías 29:13, vamos con la escritura, para que no digáis que me estoy inventando algunas cosas, que luego siempre todo esto tiene que ir acompañado con la escritura. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, dice que le vamos a hallar. Lo buscamos y lo hallaremos con todo nuestro corazón. La razón muchas veces porque nuestras oraciones no tienen efecto es porque no buscamos al Señor de corazón. Amén. Vamos a Mateo 6, del 5 al 7. Aquí vamos a ver algo importante porque Jesús nos está enseñando cómo tenemos que orar. Amén. Él escuchaba a los fariseos se ponían allí, dice, en medio de las plazas, en las esquinas,
Dice que allí levantaban sus manos y levantaban y hacían grandes oraciones. Pero era para ser vistos. Era para que todo el mundo le escuchara y todo el mundo dijera, ¡ay, qué bonito ora ese hombre! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué espiritual que es! ¡Qué espiritual es ese hombre, verdad! Y eso al final Jesús aquí lo reprende y nos enseña cómo tenemos que presentarnos delante del Señor. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? La palabra hipócrita en el griego significa actor, es un actor, alguien que actúa, alguien que no es él, alguien que está actuando. Hipocresía es una doblez, es una apariencia, no es real. Entonces dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, ahora nos dice cómo tenemos que orar, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Primeramente está diciéndonos, ten comunión conmigo, ten un tiempo de comunión conmigo en el secreto. Por supuesto que hay un tiempo de oración donde como iglesia oramos, y eso es bueno, y eso hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que buscar al Señor, pero siempre que busquemos al Señor hay que hacerlo siempre que nazca de nuestro corazón. Porque se dice que si hacemos grandes oraciones, y lo ha dicho nuestro hermano Antonio, seremos címbalos que resuenan, una voz, una campana que no tiene sentido, ¿verdad? Y el Señor está escuchando, no escucha tanto nuestra boca, el Señor escucha más nuestro corazón. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabrería muchas veces nos damos cuenta, muchas veces que no hemos aprendido a orar. No hemos aprendido realmente a buscar al Señor de corazón. Cuando oramos por un enfermo, ¿cómo lo hacemos? Cuando oramos por nuestra familia, cuando oramos por una necesidad, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo oramos de rutina? ¿Lo oramos por obligación? ¿Lo oramos porque realmente hay que orar? ¿O realmente hay un clamor que está naciendo de nuestro corazón que nos quebranta, que lo estamos sintiendo? Porque eso es lo que el Señor te está pidiendo y nos está enseñando en esta mañana, que tenemos que sentir lo que hagamos para el Señor, hay que sentirlo con nuestro corazón. Realmente uno tiene que sentir el dolor, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Necesitamos empatía hacia los demás, porque muchas veces simplemente oramos rutinariamente y nos damos cuenta que Dios no contesta nuestras oraciones porque realmente nuestra oración no ha sido una oración real, no ha sido sincero, no ha sido de corazón. Amén. Y estamos aprendiendo todos, no es que yo ya sea un especialista en orar, no, aquí nos metemos todos en el ajo. Amén. Aquí nos metemos todos en el ajo, tanto el pastor como la última persona que está en la iglesia. Todos necesitamos aprender y necesitamos ponernos delante del Señor y cambiar nuestros corazones. Porque muchas veces dejamos al Señor como lo último y realmente Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, Él nos pone a nosotros también en primer lugar. Cuando nosotros lo ponemos en último lugar, también nosotros estamos en el último lugar. Pues eso es muy importante. Y el Señor nos lo dijo, amaréis al Señor tu Dios con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. Fíjate, ¿cómo empieza? Con todo vuestro corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Todo tiene que ir entrando en esa dimensión donde Dios tiene que ser real para nosotros. La hipocresía es una de las razones por la cual Dios no escucha nuestras oraciones, y no que seamos hipócritas intencionadamente, sino porque no hemos aprendido, porque quizás nadie nos ha enseñado, quizás porque pasamos muy poquito tiempo y es algo como de pasada, y cuando oramos así de pasada, la oración necesita su tiempo, porque muchas veces cuando oramos, lo primero que estamos en la carne, oramos en la carne, empezamos en la carne, empezamos fríamente, no tenemos ganas. Nos vienen pensamientos de que hay que hacer otras tareas y muchas veces dejamos de orar. Yo pienso que primeramente antes de empezar a orar uno tendría que tener un tiempo de adoración, de alabanza y de entrar en la presencia del Señor.
Porque cuando uno entra a la presencia del Señor, todo es más fácil. Todo es mucho más fácil cuando la presencia del Señor está. Amén. Ya sabemos que Dios es omnisciente, que está en todo sitio. Ya sabemos que la presencia de Dios quizá está en todo sitio, pero hay una manifestación donde tú sientes realmente que tú has entrado en esa dimensión espiritual, donde la atmósfera cambia. Y cuando la atmósfera cambia, algo empieza a ocurrir, y es que podemos empezar a fluir en el Espíritu. Fluir en el Espíritu. Fluir en el Espíritu no es solamente fluir en la oración en lengua. Fluir en el Espíritu es que tú te has metido ya en la presencia del Señor. Te has metido en el santuario, en el lugar santo. Hay un lugar santísimo donde tú te metes ahí a orar y tú vas a buscar esa porción de la gracia de Dios. Dios no recibe la apariencia. La mayoría de las veces no se hace intencionadamente, pero al no orar de corazón, nuestra oración no sube a su presencia. La Escritura dice, clama a mí. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿cómo es el clamor? ¿Qué es el clamor? El clamor, tú fíjate de alguien que se está ahogando. Alguien que se está ahogando no dice, por favor, ¿me puedes ayudar? Necesitaría que alguien viniera y me echara una mano porque me estoy ahogando. ¿Verdad que no? Cuando uno clama, no os asustéis, porque yo clamo. Cuando uno clama, uno dice, ¡socorro! ¡Que me ahogo! ¡Ayuda! Ah, eso es clamar. Porque el clamor siempre sale del corazón. El clamor sale del corazón. El clamor sale de lo más profundo porque hay una necesidad que te angustia, que sabes que te mueres, que algo pasa. Señor, que se me va mi hijo. Que se me va, Señor, esa persona, que lo pierdo. Perdona, Dani. Le hablo al niño. Pues se ha asustado, estaría durmiendo. Ya se acostumbrará. Ya me busca por todo sitio. Cuando no estoy, me busca. Clama a mí. Clama. Por favor, Señor, te ruego por ese familiar, Señor, que tiene cáncer. Señor, no te lo lleves. Señor, pero a veces no lo sentimos. Ahí está el problema. No lo sentimos. No hay lágrimas, no hay clamor, no hay llanto, no hay súplica, no hay ruego, no hay rodillas, no hay ayuno, no hay realmente un despertar en nuestros corazones hacia esa persona. No la amamos, y cuando no amamos, esa oración no llega. ¿Sabe lo que le decía yo a los jóvenes? Y Argelio es uno de los que estaban con los jóvenes conmigo. Yo le decía a los jóvenes, vamos a amarlos. Desde aquí vamos a amar a aquellos jóvenes que están metidos en las drogas. Vamos a amar a esos jóvenes que están metidos en las discotecas. Vamos a amar a esos jóvenes que están perdidos, que tienen necesidad de encontrarse con el Señor. Vamos a orar por ellos. ¿Y sabe lo que hacían los jóvenes en aquel tiempo? Oraban, se arrodillaban, lloraban, gemían por ellos. ¿Cómo el Señor no iba a añadir juventud cada semana a la iglesia? Como el Señor no iba a empezar a traer desde el norte, del sur, gente por todos sitios. ¿Por qué? Porque había un deseo, un anhelo en el corazón. Porque salíamos a las calles a buscarlos, porque los amábamos. Porque no solamente estábamos sentados, sino que salíamos, los buscábamos, clamábamos al Señor y salíamos a buscarlos. Porque todo lo que no nace de amor es pecado. Por eso muchas veces nuestra oración no llega. Y tenemos que empezar a tener un cambio en nuestro corazón para que nuestro corazón sintonice con el amor de Dios, sintonice con la necesidad, sintonice con el dolor, sintonice con la persona que tiene esa necesidad. Si no, hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos tan frágiles. Nuestra oración es tan frágil. Orar de corazón es una entrega sincera. Y la vamos a ver en la Escritura. Primera de Samuel 9:15. Primera de Samuel 9. Primera de Samuel, pero creo que es el versículo 1, sí. Verso 1, porque ese es el primer verso, del 9 al 15. Dice, y se levantó Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta mujer
cada año asistía, porque era estéril. Era estéril y cada año iba a asilo, a un lugar, para orar al Señor para que le diera un hijo. Porque tenía una otra esposa, ese hombre, y esa esposa le había dado ya un hijo, y ella no tenía hijos y quería darle hijos a su marido. Y cada año iba, pero no ocurría el milagro. Pero ya desesperada, ese año se tira de rodillas al suelo, empieza a gemir, empieza a llorar, empieza a clamar, empieza a traer un clamor tremendo del corazón. Dice que tanto que el sacerdote Elí la ve y se piensa que estaba ebria, se piensa que estaba borracha, porque movía sus labios, pero salía el clamor de su corazón y movía sus labios y lloraba. Y el sacerdote dice, mujer, digiere tu vino. Aquí no se viene a borracho a este lugar. Esto es un lugar de santidad. Y la mujer le dijo, no, estás equivocado conmigo. Estoy llorando porque necesito un milagro, necesito un hijo. Quiero ese hijo. Y mira, vamos a seguir con este pasaje, pero ¿veis cómo Dios contesta cuando hay lágrimas y cuando hay un corazón sincero? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, algo que la oración es muy importante, porque Dios no concede caprichos. Dios cuando te concede algo te lo concede para su gloria. Si Él te da un coche es para que tú lo uses también para traer a los hermanos a la iglesia. Si Él te da una casa también es para que tú la pongas también al servicio del Señor. Si Dios te da dinero, y si Dios te da un buen empleo, Dios te lo da para que tú apartes tu diezmo, para que tú apartes tu ofrenda para el Señor también. Si Dios te da un hijo, es para que tú lo críes en el Señor. Cuando tú le pides algo, pero es para el Señor, no es para tu propio beneficio. Dice, porque pedís y pedís mal, dice el libro de Santiago. Pedís para vuestro propio beneficio, pedís para vuestro propio egoísmo. Y cuando uno pide para su propio egoísmo, el Señor dice, no, esto no me sirve, esto no me vale. Pero cuando pides para la gloria de Dios, Dios te bendice. Cuando pides para que Dios sea glorificado, Dios te bendice. Dice, e hizo voto, mira lo que hace ella, hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta era Ana, la madre de Samuel. Y este niño, cuando Dios le da y le concede ese hijo, a los 5 años, después de desletarlo, de quitarle la tetita, se lo deja al sacerdote Elí en el templo. Hizo una promesa de que este niño iba a ser para el Señor y lo dejo en el templo. Ahora imagínate, Nerea, tu niño con 5 años, cuando más guapo está, cuando más precioso está, cuando que más alegría tienes con él, pero tú lo dejas con todo el dolor de tu corazón, pero sabiendo que es para el Señor, lo dejas en el templo y te vas y lo dejas allí al cuidado de los sacerdotes. Eso es lo que hizo Ana, con todo el dolor de su corazón porque era su hijo. Pero dijo, Señor, este niño no pasará navaja sobre él, será un nazareo, un consagrado para ti. ¿Y sabes qué fue? Samuel fue uno de los profetas más grandes que vemos en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas que era maravilloso, un hombre maravilloso, que cuando murió, todo el mundo lo lloraba, porque la bondad de Dios, cuando está en un hombre, se nota de corazón. Hizo voto, fíjate, lloró con amargura, hizo voto. Si me das un hijo, Señor, será para ti. Hizo voto. Hay gente que estaba enferma de cáncer y le ha dicho al Señor, Señor, si tú me sanas, te serviré todos los días de mi vida. Y yo seré para ti solamente. Hay gente que estaba metido en las drogas, metido en SIDA, metido en muchas cosas. Y hemos visto testimonio de muchas personas que han dedicado su vida y le han dicho, Señor, si tú me sacas de esta prisión, si tú me sacas de las drogas, si tú me sacas, Señor, de este problema, yo te prometo en el nombre de Jesús, te lo prometo, Señor, que yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y el Señor ha escuchado ese clamor, ha escuchado esa oración. ¿Por qué? Porque ha hecho voto consigo mismo. Tú tienes que aprender a hacer voto con el Señor.
No es que se compre el milagro. No es que se compre el milagro. Pero cuando tú le ofreces al Señor, Abraham le ofreció su hijo. Abraham le ofreció su hijo, le dijo al Señor, ofréceme tu hijo en sacrificio. No a Ismael, no, ofréceme al que amas, a Isaac, al que amas. Me lo subes al monte Moriah. Allí me lo ofreces en sacrificio. Yo no sé el corazón que tendría Abraham, pero él creyó a Dios. ¿Y sabes por qué creyó a Dios? Porque Dios le dio una promesa y le dijo, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando él fue a entregar al hijo, le dijo a los siervos que estaban ahí al pie del monte, nosotros iremos a adorar y volveremos. Abraham sabía que incluso si él mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Pero él, fíjate, para degollarlo, para matarlo, y ya cuando la mano de Abraham iba a bajar para degollar a su propio hijo, dice que un ángel del cielo le dijo, detente Abraham, porque ya he visto que me amas. Y por no negarme a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. ¿Y sabes cómo le llamó el Señor a ese hombre? Amigo, amigo, amigo de Dios. Dice que Abraham por su fe fue justificado. Y cada vez que nosotros ofrecemos de corazón algo al Señor, porque cuando nosotros, por eso muchas veces nosotros no somos bendecidos también, y eso es otra palabra, no somos bendecidos porque no somos generosos con nuestra vida, no somos generosos en nuestra entrega al Señor. Y tenemos que ser generosos, no solamente con el dinero, no, generosos con nuestra entrega como personas, como vida que somos, porque el Señor ha hecho tanto por nosotros, ha hecho tanto Dios por nosotros. Pero uno tiene que tener revelación de eso, porque sin revelación, si tú no tienes revelación de lo que Dios ha hecho por ti, esto para ti van a ser simplemente palabras. Por eso tiene que ser revelado, el Hijo tiene que ser revelado, Jesús tiene que ser revelado en tu corazón. Tiene que traer el Señor revelación de quién es Él, de qué es lo que ha recibido, qué es lo que Dios te ha dado. Dice el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma. ¿Te das cuenta? He derramado mi alma delante del Señor. He derramado mi alma. Yo he visto esas almas derramadas tantas veces delante del Señor. Y sabes, Dios le presta atención, no a nuestra boca. Dios le presta atención a nuestro corazón. Y Dios no es tanta la cantidad de palabras que le decimos. Dios está mirando más cómo está bombeando nuestro corazón hacia lo que le estamos diciendo al Señor. Amén. O sea que cuando te pongas delante del Señor, Él no es un muñeco, es un Dios vivo. Es un Dios vivo y hay que orar como un Dios vivo que Él, con mucha humildad, con mucha reverencia, con mucho respeto, pero también sintiendo lo que estamos orando. Porque si no hay amor, esa oración, te digo que si no hay amor, esa oración no sirve para nada. Tiene que haber amor en esa oración. Primeramente, tiene que haber amor en esa oración. Amén. De tal manera amó el Señor, de tal manera amó Dios a este mundo, de tal manera amó Dios, que dio a su Hijo. Salmo 51, 17. Mira, otra fórmula, por decirlo así, para que podamos entender cuándo nos escucha Dios. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito y humillado. ¿Tú quieres salvar tu matrimonio? ¿Tu matrimonio está mal? Yo estoy hablando en general. Y yo sé que este mensaje también sale a través de las redes. Tú tienes y estás a punto de romper tu matrimonio. Tú tienes una necesidad urgente de parte del Señor. Búscate ese lugar donde tú puedas clamar al Señor, donde tú puedas derramar lágrimas delante del Señor. Si es que realmente quieres recuperar a tu esposa o a tu esposo. Si es que realmente quieres recuperar a tu hijo o a tu hija. Porque muchas veces no tenemos todavía, eso no se ha formado en nosotros.
Eso no se ha formado, esa congoja, ese amor no se ha formado en nosotros. Pero cuando eso se forma, dice que hubo un hombre que lo condenaron a muerte. Había hecho algo y lo condenaron a muerte en aquel tiempo. Pero ese hombre le dijo al rey: mi padre se está muriendo y me gustaría ir a tal sitio, lejos, a ver a mi padre antes de que yo morir. Dice, pero eso no es imposible, tú tienes una condena a muerte. Dice, no, pero yo tengo un amigo, que si yo no vengo, lo podéis colgar a él, podéis matarlo a él. Dice, ¿qué dices? ¿Que tu amigo está dispuesto a morir por ti? No me lo creo. Sí. Venga, vete. Lo metemos en prisión. Y si tú no vienes tal día, este muere por ti. Llegó el día del ahorcamiento, porque lo iban a ahorcar. Y ya estaba el hombre subiendo por la plataforma para ahorcarlo. Y el rey le decía, ¿qué? ¿Tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Estaban poniéndole la soga. Ya le quedaba muy poquito tiempo. Y aparece alguien con el caballo. ¡Oh, por favor! No. Aquí estoy. Le quitaron la cuerda. ¿Y sabe lo que dijo el rey? No he visto un amigo que creyera tanto en otro amigo y en la fidelidad de otro amigo como tú. Dice, por esto que me habéis demostrado, dice, quedáis libres los dos. ¿Tú tienes amigos capaces de dar la vida por ti? ¿Tanta confianza puedes tener en alguien? De tal manera nos amó el Señor, que dio su vida por nosotros. De tal manera nos amó el Señor, que dio su vida por nosotros. Porque éramos nosotros los que íbamos a esa horca. Éramos nosotros los que teníamos que ir a esa cruz. Éramos nosotros los que teníamos que ir a esa silla eléctrica. Éramos nosotros. No era Él era sin pecado. Él tomó nuestras rebeliones, Él tomó nuestros pecados, Él lo tomó en la cruz. Él nos salvó por su misericordia y por su gracia, porque ni tú ni yo éramos merecedores de que nos perdonara. Y aún así le hemos pecado muchas veces, aún así le hemos fallado muchas veces. Pero ¿sabes una cosa? La gracia y la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros, que somos deudores continuamente. Y cuando uno sabe que es deudor al Señor, uno tiene lágrimas, uno tiene quebrantamiento en el corazón, uno sabe lo que Dios ha hecho, porque no nos hemos mirado por dentro, nos hemos mirado por fuera, nos comparamos con los demás, pero cuando nos miramos por dentro y vemos la maldad que hay en nosotros, decimos, Señor, ¿cómo me pudiste perdonar? ¿Cómo me pudiste perdonar? Y no es que yo haya sido drogadicto, ni haya sido, yo qué sé, asesino, yo no tengo ese testimonio. Y aunque lo tuviera, el Señor me hubiera perdonado igualmente. Pero tú fíjate, pero cuando te miras por dentro te das cuenta de tu maldad. Y tú te crees que eres bueno porque te comparas con los demás. Tú te comparas con los demás y dices, qué bueno que soy, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no hago aquello, porque yo no hago lo otro, pero no te has mirado por dentro. Y por dentro estamos corrompidos y llenos de maldad. Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará? Porque uno se daba cuenta de que por sí mismo no podía ser libre. Necesitas al Espíritu de Dios, necesitas ser redimido por el Espíritu Santo, lo necesitas a Él, y cada vez que te alejas de Dios la maldad viene a ti. O dime que no es verdad. Cada vez que te alejas un poquito, que tú te enfrías un poquito, que cada vez que viene una fiesta nos desmadramos rápidamente. Nos quitamos el velo, y eso que no llevamos velo, pero nos quitamos el velo y a vivir. Y luego nos damos cuenta de que hay que volver de nuevo a los caminos del Señor. Pero somos muchas veces así. Y no nos justifiquemos. Porque allí los fariseos dice que se levantaba un hombre que se ponía de pie encima de su trono, de su peldaño, donde fuera, y decía, Señor, el fariseo, Señor, te doy gracias, porque no soy como ese publicano, no soy como ese ladronzuelo. No soy como ese. Yo, Señor,
Ayuno 3 veces por semana, doy los diezmos de todo lo que gano. Señor, yo sé toda la ley, yo se justificaba a sí mismo. Y el otro pobre pecador estaba allí pegándose golpe en el pecho y diciendo, Señor, 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 ten misericordia de mí que soy un pecador. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Ese publicano, ese pecador, ese miserable, salió más justificado que el otro que se lo creía. Y muchas veces nos creemos que somos muy santos. No, hijo mío, no somos tan santos. Yo digo muchas veces, lo voy a repetir muchas veces porque es buena la explicación. Cuando exprimes un limón, ¿qué sale? Zumo de... Y cuando exprimes una naranja, ¿qué sale? Ahora exprime un cristiano. Aprieta al cristiano un poquito. A ver qué sale. A ver si sale amor o sale nuestro hombre viejo y tan viejo. Y te parto la boca, ¿eh? No me mires así porque que te has parado en el semáforo y te han hecho algo y dices, pues... y empiezas a pitar. ¿Qué pasa? Tenemos nuestros caracteres, hay quien aguanta más, otros quien aguantan menos. Unos son así, unos son coléricos, otros son tranquilos. Mi mujer dice que soy tranquilo. Ella no. Ella ve que alguien hace algo mal y dice, ¡sí! Pero a ver, Monse, conduzco yo, ¿no? Ella me hace de copiloto. Cuidado con el patinete, cuidado con la bicicleta, cuidado con el niño, cuidado. Digo, Monse, por favor, que estoy conduciendo yo, coge el coche tú. ¿O no os pasa a vosotros? Uno va con miedo, cuando el coche no es suyo y conduce otro va con miedo, ¿verdad? A veces cuando conduce alguien voy agarrado así, porque corre mucho, porque veo el peligro, ¿verdad? Pero somos pecadores, ¿verdad que sí? Reconócelo, pecador, en esta mañana, reconócelo, iglesia. ¿Somos o no somos pecadores? Repite conmigo, soy un pecador, pero la gracia de Dios me ha perdonado. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Salmo 18:6. Salmo 18:6. Mira, cuando uno busca a Dios, normalmente uno busca a Dios cuando ya no puede más. Dice, en mi angustia, aquí David estaba siendo perseguido por Saúl. Y sabéis que Saúl se las tenía con David, que le cogió unos celos porque tenía un espíritu malo de parte del Señor y cuando veía a Saúl lo quería empotrar ahí con la lanza en la pared. 2 o 3 veces estuvo a punto de matarlo. Saúl era tremendo, era horrible. Pero mira lo que dice aquí. Esa angustia, esa persecución que pasó David durante muchísimos años, ¿sabe lo que hizo en él? Hizo que su espíritu estuviera quebrantado. ¿Y sabe lo que está haciendo el Señor con tu prueba? Te está quebrantando el corazón. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Te está preparando para que tú tengas un corazón que pueda ser conforme al corazón de Dios. Porque el corazón de Saúl era un corazón que no admitía que él había pecado delante de Dios. Pero el corazón de David era un corazón que admitió, se humilló y se quebrantó y le pidió perdón al Señor. Y a un asesino le dice el Señor que David tenía un corazón conforme al suyo. ¿Cómo se puede ser así? Un asesino, señores, tiene el corazón conforme al tuyo, porque el Señor no estaba mirando lo que hizo en ese momento, sino que estaba mirando el corazón, el arrepentimiento que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros caemos y cuando nosotros hacemos las cosas mal, tenemos que reconocer nuestro error. ¿Amén? Tenemos que reconocer nuestro error. Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Señor, perdóname, Señor. Perdóname, lo he hecho mal. Porque ¿sabe lo que hace la serpiente? La serpiente es un tipo de espíritu que hace así y te hipnotiza. Y cuando te hipnotiza, tú ya no estás pensando en el Señor.
sino que el deleite y la concupiscencia del pecado, el deseo del pecado, te tira, ¡pum! Y te tiras de cabeza al pecado. Luego cuando ya has pecado, y ya te se quita esa, porque la serpiente se va, y te quedas con tu pecado, te quedas con tu culpa, te quedas con tu maldad. Entonces cuando tienes que aprender a decirle, Señor, qué miserable soy, te he vuelto a fallar una vez más. Pero tú eres un Dios perdonador, Señor, perdóname. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús, en su misericordia y en su gracia, cuando le traen a aquella mujer pecadora que había sido pillada en adulterio, cuando todo el mundo quería apedrearla, Él dice, el que sea libre de pecado, el que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos empezaron a salir y se quedó sola la mujer con Jesús. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿todos, ninguno te acusa, mujer? ¿Todos se han ido? Dice, sí, todos se han ido. Dice, pues, no peques más. Y vete y no peques más. ¿Amén? Pero toca a la conciencia. Fíjate la gracia. ¿Qué es lo que hace la gracia? La gracia hace ver nuestro pecado. La gracia nos hace ver nuestro pecado. Porque dice, cuando tú quieras sacar la pajita de tu hermano, cuando tú quieras sacar la pajita de tu hermano, mírate primero la viga que hay en tu propio ojo. Pero el problema es que no vemos la viga en nuestro ojo, sino que vemos la paja del hermano. ¿Ves? Eso es gracia. Y la gracia te hace ver tu propio pecado. La gracia es como una luz poderosa, porque resplandeció, dice que había tinieblas, pero luz resplandeció. Y cuando resplandece la luz, entonces te das cuenta de lo pecaminoso que eres y la necesidad que tienes de Jesucristo. Y si tú no te ves necesitado de Jesús, es porque aún la luz de Jesucristo no ha venido con suficiente fuerza sobre tu vida. Y tiene que venir esa luz resplandeciendo fuerte sobre ti. Cuando resplandece la luz, las tinieblas tienen que huir. Amén. Y las tinieblas se van. Pero también ve las manchas y ve la suciedad. Y dice, Señor, ¿cómo es posible que estando como estoy, estando tan sucio, estando tan mal, siendo tan pecador, tú sigas amándome? Y tú hayas muerto por mí en la cruz cuando no lo merezco. David decía que era una pulga. David se llamaba a sí mismo perro muerto. Perro muerto, pulga. Entonces nos creemos a veces importantes. Y era un rey. Y así mismo se llamaba pulga. Pues nada, algo que no valía. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Sigamos, porque yo no acabo nunca los mensajes. Pero me gusta hablar por el Espíritu. ¿Qué os parece? En mi angustia busqué a Jehová. Si tenéis un hijo o una hija, no le pongáis angustia, por favor. No le pongáis angustia, Dolores. ¿Quién de aquí se llama Dolores? ¿En qué estaría pensando tu madre? Dolores. Pero ¿sabes una cosa? Hubo un hombre que se llamaba Jabes. Que sufrió tanto su madre en el parto, que le puso Jabes, que significa dolor, Dolores. Dolores, Jabes, dolor. Y todos sus hermanos eran bien, pero él, fíjate, cada vez que lo llamaba a su madre decía, Dolor, ven para acá, Dolor, ven para acá. El pobre hombre, pero ¿sabe lo que hizo este hombre? Oró a Jehová, oró al Señor y dijo, oh Dios mío, si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y para que no me dañara el diablo, para que no me dañara el enemigo. Y dice que el Señor lo enriqueció, lo bendijo y lo llenó de dones. ¿Ves? A pesar de haber nacido en dolor, a pesar de haber nacido quizás sin mucha gracia, de haber tenido unos padres que quizás te abandonaron o abusaron de ti, quizás, pero no te preocupes, porque hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Que cuando tú oras, cuando tú clamas a Él, tu papá de los cielos, no es como tu papá aquí en la tierra. Tu papá en los cielos tiene misericordia. Y yo tengo un padre que me ama.
Yo tengo un Padre y tú tienes un Padre que te ama mucho. Amén. Tienes un Padre que te ama. Y si nosotros, dice la palabra, y si nosotros siendo malos le damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿qué hará Dios con nosotros, verdad? Jeremías 33:3, se lo hemos dicho de memoria. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el clamor no hay palabras bonitas, como yo he dicho antes. En el clamor tú no estás mirando si tus palabras son bonitas o si tus palabras son... No. Cuando estés en problemas, clama a Dios. Cuando estés en problemas, no blasfemes contra Dios. Porque hay gente que blasfema contra Dios. Yo no hablo de cristianos, hablo de gente que quizás ni está convertida. Pero no blasfeme. Porque dice que no vendrá la maldición sin causa. Algo ha pasado en tu vida. Uno tiene que reflexionar, uno tiene que tener sabiduría cuando las cosas van mal. Uno tiene que aprender a reflexionar, a pararse delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque algo está ocurriendo. O Dios está haciendo algo en tu vida para encauzarte, para que tú pidas socorro al Señor. Pide socorro, porque cuando tú clamas a Él, Él te responde. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Yo te responderé. Y te va a enseñar cosas grandes y ocultas. ¿Sabes? Dios no nos bendice cuando estamos en desobediencia. Dios no nos bendice cuando estamos... Él puede escuchar nuestra oración, pero no nos bendice, es vano, no, su mano no está hacia nosotros. Búscame, porque ahí, el tiempo se me va. Búscame Isaías 59. Isaías 59, verso 1 y 2. Pero mira qué importante es esto. Y aquí me vas a dar toda la razón. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor, la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado su mano. Ni se ha agravado su oído para oír. No es que Él esté sordo y no te oye. No se ha agravado la mano para salvar y no está sordo. Pero di conmigo, díselo al que está a tu lado, pero, nuestras, yo cambio la frase, porque cuando leemos así parece que son las de ellos. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar del Señor, de nosotros, su rostro para no oír. Cuando nosotros pecamos, seguimos perseverando en pecado, el Señor cierra sus oídos y no escucha la oración. ¿Nos damos cuenta? Porque a veces no escucha al Señor la oración. Entonces uno tiene que aprender a ser obediente al Señor siempre que podamos, siempre tenemos que estar ahí aprendiendo. ¿Sabes que muchas veces el Señor incluso se arrepiente de cosas? Génesis 6:6. Acuérdate, este versículo es fácil. Génesis 6:6. 6:6. Pero este es 6 solamente. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ay, la maldad subió tanto delante de la presencia del Señor que él dijo, Dios mío, así mismo se dijo, Dios mío, ¿qué he creado? ¿Qué he hecho? ¿Qué malos que son? Ah, no, aquí todos somos buenos. Somos buenos en Cristo, porque recibimos su bondad. Somos santos en Cristo, porque recibimos su santidad. Somos perfectos en Cristo, porque recibimos su perfección. Somos amados en Cristo, porque recibimos. Pero cuando tú te apartas, esto es la presencia de Dios, esto es estar en Cristo. Y aquí está en la perfecta obra del Señor. Pero cuando tú te apartas un poquito, tú ya no estás en la perfecta obra de Dios. Por eso uno tiene que aprender a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Jóvenes, os van a seguir diciendo que el hombre viene del mono. Pero tú
No se lo digas directamente, pero en tu corazón piensas, tú sí que vienes del mono. A mí me hizo mi Padre que está en los cielos. Os van a decir que todo fue una explosión, un bimbón. Bailemos el bimbón. No es eso. El Big Bang. Y de esa explosión, ¡pum! A ver, coge tu reloj de pulsera. Vamos a hacer un experimento. Le vamos a pegar un martillazo. Vamos a coger todas las piezas. Y vamos a hacer ¡boom! ¿Sabes qué va a pasar? Que te quedaste sin reloj. Nos quieren hacer creer que todo fue una célula, una almena, yo qué sé, una sopa que empezó ahí en el agua a hervir y ahí empezó eso a desarrollarse y ahí nacieron miles de animales diferentes, miles de flores diferentes, miles de árboles diferentes, ahí nació todo y que se hizo la luna y todo en perfecto estado, en todo en perfecta. Tienen más fe los científicos y los ateos muchas veces que nosotros. La creación expresa la gloria de Dios. La creación expresa que hay un creador. Amén. Yo quiero vivir, Nerea. Desead como niño la leche recién, desead como niño la leche espiritual para que por ella crezcáis. Leche no adulterada, para que podamos crecer. Amén. Iglesia, sois fantásticos. ¿Habéis aprendido algo hoy? Aún no he acabado, Me queda una hora todavía. No, acabo. Éxodo 7:13. Ya acabo, Venga. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Si tu corazón se endurece, ¿qué va a pasar cuando el corazón se endurece? Que tú no escuchas a Dios, ni Dios te escucha a ti. El corazón de Faraón se endureció y Dios tuvo que traerle 10 plagas. 10 plagas. Sabéis que cada plaga representa un ídolo que ellos amaban en Egipto. Ellos tenían como Dios al río Nilo. Ellos tenían como Dios la rana. Ellos tenían como dioses todo lo que trajo el Señor a Egipto en esas plagas era para destruir todos los dioses, para que quedase demostrado que el único Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. Pero el corazón el corazón de Faraón se endurece de tal manera que no escucha a Moisés ni a Aarón hasta que llega la prueba final. Muere sus primogénitos. Y cuando muere el primogénito le dice, a medianoche le dice Faraón al pueblo de Israel, por favor, marcharos de aquí, iros de aquí. A veces Dios tiene que traer pruebas muy grandes a nuestras vidas para que nos demos cuenta que nuestro corazón está endurecido. No endurezcas tu corazón delante de la presencia del Señor. Sé sensible, amén. Los problemas nos endurecen, las circunstancias nos endurecen. Hay muchas cosas que nos endurecen, pero eso no es culpa nuestra. Nosotros necesitamos estar en la presencia del Señor. Báñate, que tu corazón esté bañado en la presencia, porque mientras tu corazón esté bañado en la presencia del Señor, no habrá nada que lo endurezca. Pero cuando tú te apartas de la presencia del Señor, tu corazón se va a endurecer. Y si tu corazón se endurece, tu voz y tu interior va a retroceder. Coge la palabra, lee, busca al Señor, amén. Y no te enfades con el Señor. ¿Sabes una cosa? No te enfades con el Señor, porque si te enfadas con el Señor, ¿sabes qué te va a pasar? Que vas a salir perdiendo. Y si tu corazón se endurece, tú vas a sufrir mucho. Y el enemigo te tiene tomado. Cuando tú te alejas del Señor, el enemigo está como león rugiente, esperando a ver a quién puede devorar. Por eso, estate siempre cerquita del Señor. Porque cuando tú estás cerquita del Señor y dentro de la presencia del Señor, ¿sabes qué pasa? El diablo no te puede encontrar. Porque estás escondido con Cristo. Cuando tú estás escondido en la presencia, estás escondido en el Señor, el enemigo dice, ¿dónde está
¿Dónde está Luis que no lo encuentro? ¿Dónde está mi hermano Guillo que no lo encuentro? Ya le digo Guillo ahora. ¿Dónde está que no lo encuentro? Murió. Con Cristo estamos escondidos y con Cristo vamos a resucitar. Amén. Que el Señor os bendiga, iglesia. Que el Señor os bendiga. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Os quiero. Acordaros, mañana hay oración. Yo siempre lo digo.